Bueno, como tema principal tenemos lo que son los asistentes virtuales, en la cual está conformada por las compañías Susana Hurtado, Evelyn Refrío, Joshua Lainez, Guachito Chonillo y por mi persona, Jennifer Bravo. Como siguiente punto tenemos lo que es contenido, donde vemos lo que es los fundamentos, aplicaciones, casos de estudio, discusión y como último punto lo que es la conclusión. Para esto vamos a ver lo que es una pequeña introducción. En el mundo actual, los asistentes virtuales representan lo que es una faceta prominente de la inteligencia artificial aplicada, refiriendo lo que son nuestras interacciones con la tecnología, o también conocidas como chatbot o agentes conversacionales. Estos sistemas emplean lo que son logaritmos avanzados de procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático para poder entender y responder a las consultas de los usuarios de una manera contextual y efectiva. Para esto vamos a ver un pequeño contexto. Estos sistemas no solo mejoran la eficiencia y la disponibilidad de servicios, sino que también interactúan nuevas oportunidades con las interacciones tanto humanas y computadoras. Como vemos aquí, tenemos unos objetivos. Esto nos permite analizar conceptos fundamentales de asistentes virtuales. También nos permite explorar logaritmos y modelos comunes de lo que es la implementación, examinar nuevos casos de estudios y resultados, discutir limitaciones, desafíos, implicaciones éticas y sociales. Como siguiente punto tenemos lo que son los fundamentos teóricos. Para esto vamos a ver, para esto vamos a tener un pequeño contexto de qué son. Es un programa con el que un usuario puede mantener una conversación, ya sea mediante de textos o de un audio. De que los asistentes virtuales, también conocidos como agentes virtuales o chatbots, tienen varias características, ya que los hace útiles y efectivos en diversas aplicaciones. Aquí vamos a mencionar algunos. Como vemos que como primera característica tenemos lo que es el acceso de información, ya que los asistentes virtuales pueden acceder de una amplia gama de información, de datos ya sea en tiempo real, desde una base de datos específica de Internet, para responder preguntas y proporcionar información. Vemos que también podemos automatizar lo que son tareas, ya que pueden realizar tareas repetitivas de manera automática, como reservar, programar una cita, enviar recordatorios o hacer seguimiento de algunas solicitudes. También vemos que es una multiplataforma, ya que esta puede ser integrada en diversas aplicaciones móviles, sitios web, en redes sociales, dispositivos inteligentes, lo que esto aumenta la accesibilidad. También tiene como integración con sistemas, ya que son capaces de integrarse con sistemas empresariales, ya que proporciona información actualizada y facilita hacia los comerciantes. Vemos que aquí nos muestran, vemos los tipos de asistencia virtuales. Uno de ellos son los chatbots. Estos son programas que interactúan con el usuario a través de una conversación de texto. También tenemos lo que es VoiceAI, que son los asistentes de voz. Este utiliza lo que es el reconocimiento de voz para poder interactuar con el usuario. También tenemos lo que son los avatars, que son algunos asistentes virtuales que utilizan avatars. Esto representa digitalmente como los asistentes. Estos pueden incluir lo que son personajes animados en 3D de apariencia humana, los avatars de dibujos animados en 2D y también emojis interactivos. También tenemos lo que es Dominant Space Virtual Assistant, que el propósito general de los asistentes virtuales de dominios específicos están diseñados para casos de industria o particulares. Para esto vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas que nos ofrece. Una de las ventajas es que su disponibilidad son las 24 horas en los 7 días de la semana, en la cual lo podemos encontrar en cualquier momento que queramos. También vemos que tiene una integridad con múltiples plataformas y canales de comunicación. También reduce el costo en atenciones al cliente y también nos ofrece lo que son las respuestas inmediatas y rápidas. Asimismo, tiene sus desventajas, es que sus respuestas son limitantes y preestablecidas, problemas con la privacidad y la seguridad de datos, la falta de empatía y habilidades sociales, y son dependientes en la programación y el entretenimiento. Para esto vamos a ver los siguientes asistentes virtuales mediante el uso de comando de voz. Para esto vamos a ver los más conocidos. Tenemos que es Alexa, que es de Amazon y funciona a dispositivos como altavoces de Edge. También tenemos Siri, que es de Apple, integrado a dispositivos iOS como lo que es iPhone, iPad, Mac y HomePod. También tenemos Google, que estos son dispositivos que funcionan con Android, como altavoces inteligentes como Google Home y Home, Google Dash. También tenemos lo que es tanto Bix, que se encuentra en dispositivos como teléfonos de Galaxy y electrodomésticos inteligentes. También tenemos Cortana, que son dispositivos disponibles lo que es en Windows como una aplicación independiente de dispositivos móviles. También tenemos lo que es Nuance Draw, que se destaca en lo que es en la aplicación empresarial y en la industria médica. Asimismo, tiene sus ventajas y desventajas. Una de sus ventajas es que facilita el uso, es acceso a mano libre, puedes realizar múltiples tareas de manera rápida y eficiente. Son útiles para personas con discapacidad, ya sea lo que es visuales o motoras. Tiene sus desventajas, que son problemas para comprender con la habla humana, dependencia de la conectividad, ruido con el fondo que puede interferir con funciones y efectivas de confiabilidad en el sistema, y privacidad y seguridad. Gracias.
Saludos, para esta parte del video vamos a hablar referente a la aplicación. Como primer punto tenemos el funcionamiento. ¿En qué consiste? Consiste en brindar ayuda a diversas tareas como son reservas, planificar el viaje o dar indicaciones. Todo esto con el fin de promover productos y servicios para resolver problemas. Tenemos la entrada de audio. La entrada de audio en este trabajo consiste en que el asistente virtual puede recibir la entrada de audio a través de un micrófono o en algún dispositivo de captura de sonido. El reconocimiento de voz se basa en la técnica de reconocimiento, como reconocimiento automático de ASR, conversión de audio a texto. También tenemos el procesamiento del lenguaje natural NLP, que aplica técnica de procesamiento del lenguaje natural para comprender el texto convertido. Otro punto tenemos la búsqueda y procesamiento de respuesta. Este es fundamental, ya que la búsqueda para encontrar la respuesta son relevantes a la entrada del usuario, ya que puede tener conocimientos predefinidos o bases de datos externas en la web. La generación de respuestas basada en la entrada de audio. Esta se basa en que el usuario y los resultados de la búsqueda tengan una respuesta adecuada, y esto indica que la selección de la respuesta puede ser predefinida y la generación de la misma de igual manera. También tenemos la síntesis de voz, o también la respuesta que se convierte de texto a voz, utilizando una técnica de síntesis de voz, TTS, que es una generación de formas de onda de audio para representar el habla humana. Y por último tenemos la salida de audio, que corresponde a una respuesta sintetizada que el usuario reproduce a través del altavoz u otro dispositivo de salida de audio por parte del usuario para que la escuche. Como siguiente punto vamos a hablar referentes a la estructura. Dentro del algoritmo que se presentará en un cuento más adelante, se aprecia una estructura denominada bibliotecas. ¿Qué consiste esto? Consiste en que las importaciones de librerías para poder dar un conocimiento del lenguaje natural que utiliza, el reconocimiento de voz, la habilitación de las funciones y entre otros parámetros. Dentro de esta estructura también tenemos la inicialización y configuración. Esto consta o es válido a través de diferentes aspectos, ya sea una lista de comandos o una función definida con acciones. Dentro de las funciones podemos apreciar que el asistente virtual va a poder generar una bienvenida al usuario, también podrá generar una escucha de la entrada del usuario y asimismo analiza el comando del usuario. Por otro lado tenemos el diccionario de comandos. El diccionario de comandos es una herramienta que contará de consultas y respuestas que se le dará predeterminada al asistente para que el usuario pueda preguntarle o solicitarle y él le responde de manera inmediata. Un ejemplo sería el saludo. Hola, nuestro asistente responderá de forma como está estipulado en el trabajo. Y por último tenemos una parte de ejecución. Esta es la más interesante ya que por medio de dos funciones se utiliza el motor de texto voz para comunicar la respuesta al usuario y se activa mediante un comando o la llamada de una función. ¿Qué algoritmo utilizamos? Utilizamos el conocimiento de voz, que corresponde o el reconocimiento de voz de Google, Recognition Google, que proporciona Set Recognition para convertir el audio en texto. Como vemos en pantalla, se aprecia una sección o una parte del comando que se utilizó. Como siguiente punto tenemos el análisis del código. Como se aprecia en la imagen, se ve la diferente librería que tendrá que el asistente tener configurado para que luego se cumpla lo estipulado en los puntos anteriores. Primero tenemos el análisis de la librería, donde podemos observar que se importan varios paquetes como el tiempo, capacitación de sonido, búsqueda de información y localización de zona horaria. Estos serían los puntos o los imports más importantes que están dentro del código. Por otro lado, en la parte superior derecha tenemos
que se establece el idioma del local español inicializando el reconocimiento de la síntesis de voz. Este es el código que está en la parte superior derecha, donde se inicializa o esta línea establece el idioma local en español. Esto ya lo definimos en el input de arriba, inicializamos el reconocimiento de voz y estructuramos el análisis de voz mediante la librería PITTS-X3. Como vemos en la imagen, se aprecia que el ngDer y el PTX3 se inicializa y luego se descarga la llamada del punt que se define dentro del from. Y para la escalación del idioma local podemos apreciar que el local se lo selecciona con el idioma español. El siguiente punto son las funciones para saludar o la función que más es un poco interesante, la que es de ejecutar el horario dependiendo del día, y este será el siguiente virtual contestará de la siguiente manera. Como podemos apreciar, tenemos create, que es la función, donde usando la configuración de time o la librería dataTime, llamaremos a currentTime o crearemos esta variable donde seleccionamos la hora y por medio de un if o condicionales, que en el caso que sea menor que 12 responde buenos días, y si el caso que sea menor o igual o mayor que o menor que 18 responde buenas tardes. De igual manera, LED son variables condicionales no dadas como buenas noches y en qué puedo ayudarte. Otro código es la cuestión de que se muestran los comandos predeterminados. De este tema hemos hablado muchas veces porque es una respuesta que se entrena al asistente virtual para que pueda ejecutarla. Por el momento, una limitación que presentó nuestro sistema a nuestro asistente virtual fue el que no podíamos aplicar una frase completa por medio de clima, en este caso que sería un ejemplo, debido a que con las otras funciones ya en la parte más inferior configurada se entrecortaban los sonidos, pero igual esa es una cuestión que analizamos y le damos una solución para detenerla o para prevenir esa cuestión. Como es una práctica, tratamos de resolver con las limitaciones y mejoras que se explicarán más luego. Como podemos apreciar, tenemos un ejemplo del comando que está dado por el commands que dice hola, ¿en qué puedo ayudarte? Tenemos el adiós, tenemos el clima, información, gracias. Estas entradas que están aquí son entradas por parte del usuario que dice por medio de la voz, y para detener la ejecución de esto usamos detente, entendido o salir. Ahora tenemos las funciones de modo escucha y el reconocimiento de voz. Explicaré un poco el código. Esta función nos ayuda a escuchar y reconocer la voz. Es una estructura que mediante la configuración o el microconf se reduce un poco el ruido y luego se procesa el audio. A ver, explicando el código, reconocemos que el plan escuchando será lo que se le muestra al usuario. Luego se ajusta el ruido ambiente y por último se pone un time out para poder que la respuesta tenga un poco o una claridad al escuchar. De igual manera tenemos un prime procesando que reconoce el audio o lenguaje que en este caso se implementó, que es español de España. Por último tenemos un prime de usuario dijo, usará el comando que se asigna aquí y lo presentará en pantalla. Y para último se hace un record color return comando lower para crear un ciclo repetitivo. También este código valida, o este comando valida ciertos errores, como un error que se puede ayudarnos, que es lo siento, no entiendo su consulta, que nos ayudará para poder entender que no ha entendido o no estamos hablando de manera clara. Y un error que dice error en la solicitud, intento de nuevo. Puede ser algún fallo del micrófono. Tenemos dos partes.
etapa de procesamiento y acciones nuevas. Dentro de la etapa de procesamiento, apreciamos los comandos que se les viene mencionando anteriormente, como es process command, que es un comando que contiene command, que se lo guarda dentro de una variable, y sería la respuesta que se da. Estos son para el diccionario que ya está predeterminado en la parte de arriba. Luego se le hace varias consultas que se la configura, que son acciones nuevas, como son hora, día, navegador, que es dentro de una frase que si la estipulamos, el asistente podrá interactuar con nosotros y decirnos nuestra frase más esa cuestión. Y también tiene que validar las cuestiones del error, en el caso del error, que dice, lo siento, no entendí ese comando, que es también otra forma de decirle que no escuchó bien lo que estábamos preguntando. Otro punto tenemos las funciones de respuestas, controlador de acciones y el llamado de ejecución. Vamos a explorar la parte última del comando. Para comprender la ejecución de los pasos anteriores, se crea una función que corresponde a que el asistente pueda responder a la interrogante y esto lo define por medio de response y la consulta preguntada. Por ejemplo, el asistente puede para ejecutar necesita una función que contenga la lista de comandos y los casos de comando se definen por palabras clave para poder terminar la ejecución. Ya con eso solo nos queda llamar la función y el asistente contestará nuestras interrogantes. Si fijamos en el código, la parte de la función para el asistente responda es esta parte de aquí, y la función principal del asistente es una función room asistente, donde se hace la bienvenida, un while true con el comando escucha, o la función escucha, y proceso comando, y el if, donde tenemos la palabra detente, y salir que terminará este ciclo por medio de un break, que es para detener la ejecución. Y la parte final es ejecutar el asistente virtual por medio del room asistente. Llamamos a esa función y tenemos la ejecución del asistente virtual. Bien, vamos a continuar con el caso de estudio y resultados. En el caso de estudio tenemos la descripción de los conjuntos de datos utilizados, la implementación del modelo y el análisis de los resultados. Donde en el conjunto de datos utilizados en sí podemos deducir que se hizo el análisis del código y podemos concluir que no utilizan conjunto de datos como un enfoque principal, porque su propósito es que el código interactúe con el usuario a través de comandos de voz, realizar asimismo operaciones de procesamiento de textos simples y ejecutar acciones específicas según los comandos recibidos. Pero sin embargo se puede identificar algunos datos que se utilizan en diferentes partes del código, como por ejemplo las acciones principales o las más utilizadas a consultar, como podría ser los saludos, la información o consultar algún interrogante al asistente virtual. Bien, ahora vamos a realizar o a revisar en este caso la implementación del modelo. Implementación del modelo podemos en sí tomar en cuenta que este es un asistente virtual desarrollado en Python con una estructura básica. No tiene en sí un modelo implementado en el sentido tradicional de un modelo de aprendizaje automático o de procesamiento del lenguaje natural avanzado. En sí, el código se basa en el uso de bibliotecas y funciones ya predefinidas que realizan tareas específicas, como es en este caso el reconocimiento de voz, de procesamiento de texto simple y la ejecución de acciones según los comandos que se le indicó. Vamos en sí algunos ejemplos que se podría con el hecho del análisis del código como resultado,
obtenemos las respuestas predefinidas a comandos específicos como son los saludos, consultas del clima, búsqueda de información, etc. Y también, por otra parte, tenemos la ejecución de acciones como abrir un navegador web, reproducir música en YouTube, mostrar la hora actual, la fecha, el día, etcétera, según los comandos recibidos. Y en sí, como resultado, vamos a dar un breve análisis y la ejecución del asistente virtual del código que se implementó. Bien, ahora para el análisis de los resultados vamos a ejecutar el asistente virtual. Ya una vez que hicimos la implementación del código y también se realizó algunas modificaciones, ya que en sí este simplemente tenía los comandos, se añadió otros comandos y diferentes también indicaciones como reproducir, que nos indique el día, la hora y búsquedas. Vamos ahora sí a ejecutar, ya teniendo en cuenta que anteriormente se hizo la explicación sobre la estructura que tiene el código, entonces vamos a darle en ejecución y luego daremos el análisis de los resultados. Bien, lo ejecutamos. Buenas noches. ¿En qué puedo ayudar? Hola, hola, Hola. ¿En qué puedo ayudar? creador. Los nombres de mis creadores son Emily, Paola, Azucena, Noelia e Isa. Reproduce música de Thalía en YouTube. Reproduciendo música de Thalía en YouTube. Lo podemos ver, nos botó la ventana del navegador con el video, en este caso no me enseñaste, en YouTube. Lo siento, no entendí ese comando. Busca información sobre Python en Google. Lo siento, no entendí ese comando. Busca información sobre Python en Google. Lo siento, no entendí ese comando. Busca en Google sobre Python. Buscando en Google sobre Python. Podemos ver, me arroja también el navegador con la información. Abriendo el navegador web. ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves, 16 de mayo de 2024. Que tengas un buen día. ¿Qué hora es? La hora actual es 12:01. Salir. Bien, entonces podemos observar que se le dio como primer punto instrucciones de los comandos que están en la parte de acá arriba. Nosotros podemos decirle que se detenga o salir para ya poder finalizar. También tenemos un hola que procede a saludar. Si le preguntamos el nombre, procede a decir su nombre. Si decimos adiós, nos va a decir la siguiente frase y así sucesivamente. Luego se le dio instrucciones o se pidió en este caso que nos indique cómo es hora, el día, abrir navegador
también que me reproduzca alguna canción. En este caso se le pidió reproducir música de Thalía en YouTube. Nosotros podemos ver que ella, en este caso, el asistente virtual, nos transcribe lo que nosotros podemos, le introducimos como audio en este caso, o se le da el comando de voz, ella lo transcribe y luego lo procesa. Cuando no entiende algún comando o alguna instrucción, nos indica que no lo entiende o que no, en este caso, que no ha entendido el comando y vuelve a repetir, en este caso, a escuchar a ver qué comando se le indica. En base a los resultados que se analiza sobre la ejecución del código, podemos observar que en sí cumple con los objetivos del trabajo. El asistente virtual nos da las respuestas que están dentro de los comandos y las funciones ya preestablecidas. En sí, nosotros también, como hemos indicado, que eso tiene una estructura con un diseño básico, porque no implementa ya un entorno real, pero maneja un volumen de usuario pequeño y se necesitan en sí unas mejoras para poder tener una eficiencia de gestión de errores y una infraestructura más adecuada. Otra falencia que se puede analizar en estos resultados es que no posee técnicas avanzadas para el reconocimiento de entradas por parte del usuario. En la actualidad, tiene varios asistentes virtuales como es Amazon, Siri. Tienen la capacidad estos de comprender comandos complejos que corresponden ya a una técnica de procesamiento del lenguaje natural. Este algoritmo no posee, como ya se indicó, este modelo, por lo cual no responde de una manera precisa en preguntas abiertas como se pudo validar al momento de ejecutar el asistente. Ya que si nosotros en sí podemos decirle que busca alguna información, tenemos que en sí especificar que busque en Google para que pueda ejecutar la búsqueda. O si pedimos en YouTube, o si le decimos en sí, tiene acá arriba el comando de nombre, pero si le decimos cuál es tu nombre, nos va a arrojar un error como que no entendió el comando. Específicamente debemos decirle nombre y nos indica el nombre. Entonces, en sí, estos serían los análisis de resultados. Más adelante mis compañeros indicarán sobre las discusiones y conclusiones del tema. Gracias. Como cuarto punto tenemos la discusión. En este punto tocaremos el tema de las limitaciones y desafíos. Limitaciones. Si bien los asistentes virtuales han mejorado en la comprensión del lenguaje natural, todavía tienen dificultades para comprender el contexto complejo o matizado en las conversaciones, lo que puede generar respuestas inexactas o inapropiadas. Los asistentes virtuales no pueden interpretar ni responder adecuadamente a las emociones humanas. Esto limita su eficacia en situaciones que requieren empatía o comprensión emocional. Los asistentes virtuales suelen estar diseñados para funcionar bien con un solo dominio específico. Fuera de estas áreas es probable que su desempeño sea deficiente. Desafíos. Continuar constantemente una conversación y mantener el contexto en múltiples interacciones puede ser un desafío, ya que los asistentes virtuales suelen tener dificultades para recordar y aplicar información sobre las conversaciones anteriores. Los usuarios tienen diferentes métodos de comunicación y niveles técnicos, es decir, adaptarse a estos cambios para ofrecer una experiencia personalizada y eficiente es un desafío constante para los asistentes virtuales. Diseñar interacciones intuitivas, naturales y satisfactorias para el usuario es una tarea difícil, ya que es necesario mejorar aún más con la interfaz y la capacidad de respuesta del asistente para evitar la frustración del usuario.
Implicaciones éticas. La cuestión ética es cómo se debe utilizar y mantener este trabajo. Es decir, esta transmisión se transmite a terceros sin permiso o pueden usarlo para un uso público sin permiso. Esto puede conducir a resultados injustos o discriminatorios. Hacer importante la transparencia en la recaudación y en las rápidas relaciones morales con ellos y sus derechos. ¿Cómo podemos diseñar el algoritmo? ¿Cómo afecta este a la capacidad de pensar y tomar decisiones? Implicaciones sociales. Es decir, implicaciones sociales positivas. Esto hace que nosotros podamos tener un trabajo eficiente al momento de hacer consultas al asistente virtual, como también pueden haber impactos negativos sociales, que es decir, recibir casi demasiado apoyo puede conducir a aislamiento social, es decir, que las personas prefieren comunicarse con la IA que con otras personas, lo que puede afectar a sus relaciones. También como un impacto social negativo está el tema de desempleo. El tema de la IA puede abarcar muchos trabajos como tal que reemplazan al trabajo humano. Saludos. Para finalizar esta intervención, vamos a hablar sobre algunas conclusiones a las cuales hemos llegado. Los asistentes virtuales representan un avance significativo en la inteligencia artificial, mejorando la interacción con la tecnología y automatizando tareas. Han demostrado ser herramientas valiosas en diversas industrias, mejorando la eficiencia y la disponibilidad de servicios. Su capacidad para procesar lenguaje natural y aprender interacciones los hace cada vez más sofisticados. Este estudio contribuye al entendimiento de los asistentes virtuales, proporcionando una base teórica y práctica para su desarrollo y optimización en el futuro. A pesar de contar con capacidades básicas de asistencia, la aplicación programada planteó un desafío al implementar funciones de reconocimiento de voz y sentó las bases para poder ampliar la capacidad del asistente, incluso con posibilidad de poder implementar un motor de IA más avanzado como GPT o Gemini. A pesar de los avances conseguidos en materia de Machine Learning y Deep Learning, existen desafíos como la comprensión de contextos más complejos, la interpretación de emociones y la seguridad de datos personales. Seguramente mientras hablamos sobre esta conclusión ya se están liberando motores de IA más avanzados como el ya liberado GPT-Omni. La implementación de algoritmos más avanzados ha permitido a los asistentes virtuales realizar tareas cada vez mucho más complejas, no solo de reconocimiento de voz, sino de la de emular funciones y capacidades que realiza un ser humano en contextos como laboral, realizando tareas de análisis, cálculo y toma de decisiones complejas. Incluso en el contexto artístico ya recrean diferentes tipos de obras a través de algoritmos genéticos y estilos y formas de interpretar obras de arte. Los asistentes virtuales pueden proporcionar además de eso tutoriales interactivos y respuestas en el ámbito educativo. Finalmente tenemos que los asistentes virtuales representan también una herramienta poderosa con aplicaciones en diversas áreas, pero también enfrentan desafíos técnicos y éticos que deben abordarse para su desarrollo continuo. Como recomendaciones tenemos que llevar el asistente virtual a un nivel más avanzado implica mejorar como la implementación de los modelos PNL, asimismo desarrollar una interfaz de usuarios que permita una interacción más intuitiva y visual con el asistente virtual y por último integrar las APIs y servicios externos. El desarrollo e implementación de asistentes virtuales han marcado un hito significativo para la aplicación de inteligencia artificial en diversas esferas de la vida cotidiana y empresarial. Esta investigación nos ha proporcionado una visión más profunda de los avances y desafíos asociados a estos asistentes virtuales. Además, el reconocimiento de voz ha surgido como una área clave para el desarrollo futuro de asistentes virtuales mucho más avanzados. La implementación de tecnologías de reconocimiento de voz, además de eso, puede aumentar la precisión y la eficiencia de interacción con los usuarios, incluso su interés. La seguridad y la privacidad de los datos son preocupaciones cada vez mucho más apremiantes en el contexto actual de la tecnología. Con el aumento de la recopilación de datos por parte de asistentes virtuales, es importante implementar medidas
sólidas para proteger la información personal de los usuarios. Y finalmente tenemos que es esencial abordar los desafíos éticos y técnicos asociados con los asistentes virtuales. Esto incluye establecer prácticas éticas en su desarrollo y mitigar posibles sesgos en los algoritmos utilizados. Y eso es todo respecto a nuestra intervención. Muchas gracias.